Mira el versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ahí está la pregunta donde nos va a introducir el contenido de esta mañana, de lo que vamos a estar mirando. Acá Santiago va a abrir un tema que era muy, pero muy importante para el pueblo judío. Para el pueblo judío, si había algo vital, era la sabiduría. Era pretenderse colocar como sabios por sobre otros. Es más, hermano, la ortodoxia judía utilizaba este versículo de Proverbios como un lema, como un concepto. Miren lo que va a decir Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice: sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, iba a decir el judío, y sobre todas tus posesiones, manéjalo con inteligencia. Pero la sabiduría es el tema que Santiago va a abordar y va a hablar acerca de algo muy, pero muy importante. Conocimiento no necesariamente es sabiduría. Mi hermano, al inicio del mensaje le dije que tenemos que valorar cómo la iglesia tiene una intencionalidad genuina en edificar el cuerpo de Cristo. Pero a usted y a mí nos corresponde tomar todo ese conocimiento y bajarlo y traducirlo en sabiduría práctica. Mi querido hermano, las horas que su servidor invierte estudiando para compartir con usted, las horas que los pastores invierten preparando los contenidos para usted, y cualquier otro hermano que tiene el privilegio de exponer la palabra de Dios, todo eso que no quede en mero conocimiento, sino que se traduzca en sabiduría. La sabiduría que tiene que ver con el ejercicio práctico de aquello que yo aprendo. Si algo va a exhortar Santiago en esta porción que vamos a ver, es que el ser humano que conoce tiene que traducirlo en ejercicio práctico. Y eso es sabiduría. Y vamos a entrarle al tema, ¿le parece? Quiero que mire en primer lugar cómo el concepto de la sabiduría es el elemento central. Mire el versículo 13. Va a mencionar la palabra sabio, pero en el versículo 17 va a hacer referencia a la sabiduría. Ahí nos da el punto de partida de entendimiento de que lo que él va a enfocarse en estos 5 versículos es aprender a ser sabios. Pero ¿qué es lo primero que él va a hacer con relación a esto? Va a ser un contraste. El contraste entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Y cuando empieza a hablarle a este hombre, le va a hablar en primer lugar de este contraste. Mire el versículo 13, por favor, conmigo. ¿Lo tiene ahí? Por cierto, trajo su Biblia, ¿verdad? Sí. Ábrala y téngala ahí a la mano. Y si puede, tome nota, ráyela, haga la suya. ¿Sí? Desde el primer día le dije: haga la Biblia suya. Que sea la palabra de Dios, donde usted pueda tener todo lo que usted quiera aprender de ella para su vida. ¿Sí? Vamos de nuevo, versículo 13 dice... Le está hablando a este que dice ser sabio y entendido. Le dice: muestra por la buena conducta las obras o tus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Entonces lo primero que le va a decir Santiago a esta persona es que ese conocimiento que tiene, dice, ahora debes mostrarlo. Es lo primero que va a hacer. Va a hacer un contraste, le va a decir: tú dices que conoces mucho, tú dices que sabes mucho, le dice Santiago a esta persona. Bueno, déjame verlo a través de tu conducta, le dice. Y por eso va a usar esta palabra, la palabra muestre. Lo miró ahí en el versículo 13. Le dice: tú te haces llamar sabio y entendido, entonces muéstramelo, dice, por tu buena conducta. La palabra muestre va a hablar acerca de exhibir algo, de tomar algo que tú dices que tienes, pero que no quede solamente en información oculta, sino que pueda ser exhibida, que pueda ser colocada a la luz de todos. ¿Y qué es aquello que Santiago le va a decir a este conocedor? Le dice: si tú realmente eres sabio, hay algo que va a quedar exhibido, y es tu comportamiento, tu conducta. ¿Va a afirmar tu sabiduría o va a negar tu sabiduría?
Cuando le dice comportamiento, le va a hablar acerca del estilo de vida o las conversaciones. La palabra anástrofes que aparece ahí, que va a hablar acerca de la conducta o el comportamiento, va a hablar acerca de la forma en la cual usted y yo nos desenvolvemos todos los días. La forma en la cual me conduzco en mi casa, me conduzco en mi trabajo, me conduzco en mi entorno social, pero también las conversaciones que tengo. Mi querido hermano, la sabiduría de Dios, acuérdese, venimos del contexto de la lengua. Y acaba de hablar Santiago muy fuerte a los que usaban mal la lengua. Entonces, esta palabra comportamiento no solamente habla de la forma como me conduzco, también habla de la forma como hablo. La palabra de Dios dice que el sabio sabe refrenar su lengua. Hay momentos, hermano, hay momentos donde nuestra carne nos jala y nos impulsa a querer comportarnos de una forma no sabia delante de Dios. Cuando viene alguien con chisme y murmuración, la forma como yo respondo ante eso marca la sabiduría, si es humana o si es celestial. La forma cuando yo llego a un entorno social, llámese familia, llámese trabajo, llámese colegio, llámese barrio, comunidad, como usted le quiera llamar, el entorno que hay, depende cómo yo reaccione ante ese entorno, esa reacción va a marcar qué tipo de sabiduría es la que yo gobierna mi vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo se manifiesta, no en mis palabras, se manifiesta en mi comportamiento. Por eso un gran hombre de Dios habló de algunas cosas con relación a esto y dijo así: muy fácilmente podemos percibir el entendimiento en otros, pero la sabiduría es más difícil de identificar. Santiago dijo que hay que mirar el comportamiento de una persona para ver si realmente es sabio. Por eso, mi hermano, si algo Santiago va a hablar con mucha claridad acá, es que conocimiento no necesariamente es sabiduría. Por eso es muy importante adquirir conocimiento. Claro que sí, cada semana debemos adquirir conocimiento, pero hay un paso que no podemos dejar de lado. Es que ese conocimiento no quede estancado en una caja de almacenamiento, sino que ese conocimiento salga de esa caja y se muestre, se ponga por obra, se ponga en práctica, en la forma como la cual usted y yo nos comportamos cada día, en cada entorno, en cada contexto, en cada uno de los circunstancias que usted y yo enfrentamos. Ahora volvamos a la palabra de Dios, vamos al versículo 13 de nuevo. Dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras. Y aquí le va a colocar cuál es el elemento clave para que la palabra de Dios pase de ser conocimiento a sabiduría. Y le va a decir que usted y yo tenemos que aprender a vivir con mansedumbre. Ahora, aquí me voy a tener un par de minutos porque es muy importante entender eso. La palabra mansedumbre no significa ser débil. Quiero aclararle porque es muy importante. Creo que a veces hemos tenido el entendimiento equivocado de qué es ser manso. Es más, si usted recuerda la palabra de Dios mismo en Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo hablando de Él mismo, de Él, el Dios mismo, soberano, creador y sustentador de todas las cosas. Él dijo: aprendan ¿de quién? De mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre no es debilidad. Al contrario, la mansedumbre es la evidencia de fortaleza. Y yo voy a explicar por qué. Si usted mira la definición, la palabra mansedumbre viene de la raíz manso que Jesús va a usar. Y es la palabra prauteti, que esta palabra habla acerca de una persona que es humilde, que es una persona que deja, permite, es dócil ante la palabra de Dios para que Dios transforme lo que tiene que transformar. ¿Sabe cuál es el enemigo de la mansedumbre? La soberbia. Y por eso Santiago lo va a conectar directamente. El enemigo de la mansedumbre es la altivez. La mansedumbre realmente, mi querido hermano, no hace referencia a una persona pasiva, quieta, que no hace nada, que se esconde en un caparazón. No. Realmente la palabra mansedumbre está enfocada a la fortaleza de carácter. Está enfocada a alguien que tiene ímpetu, que es fuerte, que tiene iniciativa, que va para adelante.
pero que sabe sujetar ese ímpetu, como el caballo es sujeto en su bravura. Y mi hermano, la palabra mansedumbre no está hablando de debilidad. Yo siempre he dicho, mansedumbre no es ser menso. Usted y yo tenemos un concepto distorsionado de lo que es mansedumbre. Creemos que mansedumbre es la persona que va así, le pone el pie encima y dice sí, sí, sí. No, no está hablando de eso. Mansedumbre tampoco habla de debilidad. El hecho de que alguien a usted le ofenda y usted no ofenda no significa que es débil, al contrario, es fuerte. Porque supo sujetar su impulso, supo controlar el ímpetu de la carne que quería explotar. Eso es fortaleza. ¿Sabe cuándo somos débiles usted y yo? Cuando no tenemos la capacidad de controlar los impulsos de nuestra carne. Ahí hay debilidad más bien. Pero la palabra mansedumbre va a colocar sobre la mesa, Santiago va a decir que el elemento fundamental para que usted y yo seamos sabios es ser mansos. Dice, en sabia mansedumbre, miró el versículo, muestre por su andar, muestre. Si usted dice que es sabio, muestre en su comportamiento sabia mansedumbre. Por eso el título es mansos y sabios, o soberbios y humillados. Mansos y sabios, mi querido hermano. ¿Manso en qué? Manso hacia la palabra de Dios, poder ir con humildad delante de la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios me exhorta o me dice algo, yo ser manso ante la palabra de Dios, poder colocarme como alguien dócil ante la palabra de Dios, poder colocarme como alguien humilde ante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice eso está mal, no es ponerme a pelearle a la palabra de Dios, es sujetarme debajo de la palabra de Dios. Es decir, Señor, si esta es tu palabra y es lo que tú me estás instruyendo, voy a sujetarme, voy a obedecerla. Eso es mansedumbre ante el consejo de la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, yo quiero que usted mire este cuadro. Ese cuadro resume todos estos versículos, para que usted mire todo el resto de la lectura. Solo léalo conmigo para terminar la lectura y vemos el cuadro. El cuadro nos va a dar el ejemplo de todo lo que Santiago va a decir acá. Verso 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, y ahí está el contraste, versículo 17 da el contraste. Lo que está diciendo antes no tiene nada que ver con lo que viene después. En otras palabras, cuando no hay mansedumbre, la evidencia de mi conducta es la primera lista que aparece. Pero cuando hay mansedumbre, la segunda lista que aparece a partir del versículo 17 es el fruto de la sabiduría de Dios. Y dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, y empieza a dar la lista, es pura, benigna, amable, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y quiero que mire este cuadro. Este es el contraste que Santiago nos va a dar con relación a qué tipo de sabiduría es la que gobierna su vida y mi vida. Mi querido hermano, yo le quiero animar en esta mañana que usted pueda detenerse y realmente examine qué tipo de sabiduría es la que hasta el día de hoy usted ha permitido que gobierne el andar de su vida. ¿Es la sabiduría que brota del consejo de la palabra de Dios? ¿Es la sabiduría que cuando Dios anima a través de su palabra es lo que marca mi comportamiento? ¿O es la sabiduría que brota de los apetitos del hombre la que gobierna mi andar? ¿Dónde lo vamos mirando? Mira el reflejo de la sabiduría. Dice en primer lugar que la sabiduría que no proviene de Dios, la sabiduría humana, la que él va a calificar como animal, diabólica y terrenal, es una sabiduría que se va marcando a través de la evidencia de la carne. Mire los ejemplos que coloca. En primer lugar, celos amargos. Celos amargos. Mi querido hermano, eso está aquí en la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo. Lo que acabamos de leer ahí está en la lista. Lo único que quiero hacerlo gráfico para que usted mire el contraste claro de la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que los celos amargos. ¿Qué son los celos amargos? Arder, la palabra que aparece ahí, que tiene que ver, todo esto son definiciones de los términos originales en el griego. ¿Qué quiere decir un celo amargo? Es alguien que arde, que tiene un ardor en su interior. La palabra seo en el griego, Z-E-O,
Y habla acerca de algo que adentro mío me come, me corcome, me arrastra. Es como un fuego intenso que hay dentro mío por envidia. Celos amargos. Es un trago amargo, de un líquido que cuando yo lo trato de digerir, lo que quiero es devolverse por la amargura de la sensación que genera. Celos amargos, contención en el corazón. Una persona contenciosa, conflictiva. Es una persona que genera conflicto, división y contienda. ¿Pero por qué? Dice la definición, porque trata de promoverse así mismo. Jactancia, vanagloria. La persona se vio el contraste. Obviamente la vanagloria, la jactancia es cuando hay ausencia de mansedumbre. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, y quiero que entienda algo. Yo conozco muchas personas en mi vida, por la gracia de Dios, por servir al Señor y por enseñar la palabra. Yo conozco gente que sabe de la palabra de Dios, pero que no es sabia. ¿Sabe dónde se manifiesta? En el consejo, pero en el diario vivir. El conocimiento no necesariamente es sabiduría. Por eso es que la mansedumbre es necesaria. Ser dócil a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obediencia a la palabra de Dios. Entonces dice que esta sabiduría que no desciende de Dios se manifiesta a través de los celos amargos, a través de la contención que brota desde el corazón, se manifiesta a través de la soberbia, la vanagloria, la jactancia. Es una persona que vive jactándose de lo que hace. Mi querido hermano, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Es para glorificar a Dios o para glorificarme yo? ¿Cuál es el propósito por el cual edificamos un hogar que tema a Jehová? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha permitido a mí generar cosas con el esfuerzo de mi mano? ¿Cuál es el propósito por el cual obtengo un título universitario? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos bendiga con grandes cosas en nuestra vida? ¿Es para exaltarme yo o para glorificarlo a Él? Mi querido hermano, no nos olvidemos que todo proviene de su buena mano, todo. Y así como Dios nos otorga, en un día lo puede quitar. ¿Sabe que nos corresponde a usted y a mí ser buenos mayordomos de aquello que Dios nos ha dado y glorificarlo a Él? Otro elemento es la mentira. Una persona que se maneja o su conducta es ocultar la verdad. Mi querido hermano, la palabra de Dios enseña que la verdad nos hará libres. Pero una de las evidencias de la sabiduría humana, la sabiduría que no es real, que no es genuina, que es falsa, es que tenemos la costumbre de ocultar la verdad. Es la mentira. Los labios mentirosos detesta el Señor, dice la palabra de Dios. Los labios lisonjeros detesta el Señor. Mi querido hermano, la sabiduría de Dios jamás nos va a mover en transgredir la santidad de Dios. La sabiduría de Dios nos va a mover a tener el anhelo de que Dios sea glorificado a través de mi vida. Y una de esas cosas es aprender a hablar la verdad. Mi hermano, y esto es difícil hablarlo, ¿eh? Porque aquí no estamos hablando solamente de hablar verdad con nuestras palabras, es hablar verdad con nuestros hechos. Mi hermano, cuando una persona toma de la caja que no tiene que tomar, eso no es andar en verdad. Cuando una persona es enfrentada porque ha cometido un error en el trabajo, no hablemos necesariamente de la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser en las situaciones familiares, y en lugar de reconocer lo que ha sucedido, oculta la verdad. Eso no proviene de Dios. Acá lo dice la palabra de Dios. Dice que esta sabiduría terrenal, una de las características también es que oculta la verdad, es mentirosa. Y le va a colocar 3 calificativos. Dice que es animal, terrenal y diabólica. Cuando dice que es terrenal, se habla acerca de procedencia. Cuando habla acerca del terrenal, está haciendo el contraste con la otra sabiduría que dice la palabra de Dios, que es celestial, que viene de lo alto. Obviamente está contrastando de dónde proviene. Está hablando del origen. El origen de la sabiduría de Dios desciende de lo alto. El origen de la sabiduría humana es terrenal, es del mundo, no proviene de Dios. Proviene de cualquier otra vía, de la influencia de Satanás, de los apetitos de la carne o de la vanagloria de la vida, pero no proviene de Dios. Luego dice que esa sabiduría también es animal y habla acerca de la sensualidad. Y esta palabra habla acerca de darle rienda suelta a los apetitos de la carne.
O sea, cuando usted y yo nos dejamos llevar por lo que nuestra carne está gritando. La carne grita y la carne quiere satisfacer su deseo y placer. Y cuando yo se lo permito, se convierte en sabiduría terrenal, en sabiduría celestial. Y por último, dice que es diabólica. En otras palabras, lo que está colocando es quién está detrás. ¿Quién está detrás? El mismo enemigo, el mismo Satanás. Mi hermano, cuando hay celos amargos en nuestra vida, contención en el corazón, jactancia y mentira, jamás está Dios detrás de eso. Es Satanás mismo el que está detrás de eso, alimentando los apetitos de nuestro ser para desviar nuestro corazón y pensar que es lo correcto, engañándonos a nosotros mismos. Pero luego viene el contraste, y el contraste es toda la lista que usted encuentra ahí. La sabiduría que desciende de lo alto, dice que es pura, habla de limpieza, habla de santidad, habla de transparencia, habla que es pacífica. Esta sabiduría lo que hace es generar paz en el entorno en el cual se encuentra. Es lo opuesto a contencioso. Una persona que se mueve por el apetito de la carne, la que en donde está genera problemas. ¿No le ha pasado eso? Porque es el bien. Como que nos sentimos familiarizados con el tema, ¿no? ¿Sabe qué es algo que yo le pido a Dios? Yo le pido a Dios. Es que no me importa que yo esté en lugares donde hayan personas contenciosas. Lo que le pido a Dios es que las personas contenciosas no son. Eso es lo que le pido a Dios. Porque a veces somos muy dados a mirar la paja en el ojo del hermano, pero no vemos la viga que está en el nuestro, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que me enseña la palabra de Dios con esto? Que todo lo que es la palabra de Dios yo tengo que examinarla para mí, no para el juicio de la gente. Y cuando la palabra de Dios dice que una persona que se guía por la sabiduría de Dios es pacífica y no contenciosa, tengo que examinarme si yo en los lugares en los cuales estoy soy el contencioso. Y si yo soy contencioso y genero conflicto y problema, no soy la herramienta que edifica paz. Entonces adivinen cuál sabiduría es la que gobierna mi andar. Usted tiene la respuesta a la palabra de Dios. Luego dice que es amable. La palabra amable no habla acerca de que es muy buena onda, como dice, ¿no? Ay, sí, hermanito. Ay, sí. No, la palabra amable habla de no imponerse. Es el contraste del término que veíamos ahí de promoverse a sí mismo, de terrenal. De la palabra contencioso en el corazón, que se promueve a sí mismo. No, la palabra amable habla acerca de alguien que no impone su opinión. Mi querido hermano, una persona que se guía por la sabiduría de Dios no cree que su palabra es la única que vale. También aprende a escuchar a los demás. Aprende a considerar las inquietudes de los demás. Aprende a mirar el contexto de lo que está pasando. Uno de los errores que usted y yo tenemos es que nuestra carne a veces nos mueve a que el único que tiene la última palabra en todo soy. Y sí, a veces sí. A veces sí. Pero no sé. Muchas veces yo creo tener la razón. Y realmente no soy el que tiene la razón. Por eso es amable. Cuando deja, puede ser mansedumbre, es dócil a que Dios le diga te equivocaste. Te equivocaste. Pues cuando es dócil, baja la cabeza y dice otra vez mansedumbre, sabiduría que procede de abajo. Y luego dice que es benigna, o sea que es conciliadora, llena de misericordia, que se desborda de actos de compasión, buenos frutos que son guiados a través del obrar del Espíritu Santo, sin hipocresía, el contraste de la mentira. Una persona mentirosa, ¿qué es? Hipócrita, porque oculta la verdad. Pero una persona sin hipocresía, y me encanta la palabra que la definición misma me da, una persona sin hipocresía es la que no tiene careta. Y esta palabra me encanta porque yo la aprendí en Argentina. Cuando viví en Argentina sirviendo al Señor y estudiando teología, el argentino usa mucho la palabra careta. Vos sos un careta. No seas careta, es que este careta. Si alguno ha estado en Sudamérica o ha vivido la experiencia de Sudamérica, la tiene que haber escuchado la palabra careta. ¿Qué significa la palabra careta? Es el sinónimo de hipocresía. Es la persona que viene el domingo a la iglesia, va al closet, abre el closet y se pone la careta del domingo del hermano piadoso que llega y le dice, hermano, ¿cómo está? En victoria. El domingo a su casa,
Llega después de un día de alabar al Señor, se la quita, y el lunes que va a trabajar se pone la careta del jefe injusto o del empleado que transgrede. Y se pone la careta del lunes. Y luego se la quita lo social. Y están los amigos del barrio, sus cuates, ex compañeros de colegio. ¿Y cuál se pone? La careta del entorno social. La palabra de Dios enseña, mi hermano, que tenemos que aprender a ser íntegros delante de Dios, no importa el lugar en el cual estemos. Ser hijos de Dios, que tememos a Jehová, estemos donde estemos. Y eso habla de una persona sin hipocresía. Y eso desciende de la sabiduría de Dios. Ahora, para ir cerrando esta porción me habla de que una trae un resultado. ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo, dice perturbación y toda obra perversa. Dice que es la columna de lo que es la sabiduría terrenal, la que no desciende de Dios. ¿Qué significa la palabra perturbación? Habla acerca de algo que es inestable, que se cae por sí misma. La palabra perturbación habla acerca de algo que pretende ser, pero que tarde o temprano sale a la luz. Algo que tiene una apariencia, pero que tarde o temprano se cae. ¿Por qué? Porque es inestable, porque no procede de Dios. También habla acerca del resultado y consecuencia. La sabiduría humana, la sabiduría del hombre, aunque en el corto tiempo dé placer, a largo tiempo trae dolor. En cambio, la palabra de Dios hace un contraste y dice que la sabiduría que desciende de Dios, dice que el resultado es sin incertidumbre. Y la palabra incertidumbre ahí va a hablar acerca de una persona que no discrimina y que no tiene dudas, que es segura, que es firme, que habla acerca de una persona que se puede acostar cada día en la noche con su cabeza con paz. Hermano, yo no sé usted, pero qué privilegio es acostarse cada noche, reposar la cabeza en la almohada y no haya nada que lo acuse. Qué privilegio. Eso es cuando usted y yo buscamos la sabiduría de Dios, conducirnos en base al plan de Dios, obedecer el consejo de la palabra de Dios. Pero cuando yo reposo mi cabeza en la almohada en la noche y hay cosas que me están martillando, cuidado, porque el Espíritu Santo algo le está avisando. Hay cosas que quizá es necesario detenerse y examinar, que es sin incertidumbre. No hay duda, no hay angustia, no hay aflicción, hay paz en el corazón. Y termina entonces, allí la palabra de Dios, Warren Wiersbe dice algo extraordinario. Y estos ejemplos no me voy a detener, solo se los pongo como un ejemplo. De personas que creían que caminaban bajo la sabiduría de Dios, pero que en la práctica era sabiduría terrenal, animal y diabólica. Warren Wiersbe, no sé si lo conoces, es un gran escritor de comentarios bíblicos. Yo me dio un regalo, amigo mío, de la colección completa de los comentarios de Warren Wiersbe. Es un tesoro para mí. Y Warren Wiersbe dice lo siguiente: el conocimiento, presten atención a esta definición, el conocimiento nos permite analizar las cosas, pero la sabiduría hace que las podamos organizar para aplicarlas a nuestra vida diaria. Una definición práctica, muy práctica. Mi querido hermano, hay un par de ejemplos. ¿Se acuerda de la Torre de Babel? La gran sabiduría del hombre. El hombre pretendiendo alcanzar a Dios e igualar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Fracaso total. Lo pueden encontrar en Génesis capítulo 11. O Abraham, no se acuerda. En un momento la nación que él lideraba y los hermanos que él tenía a su alrededor consanguíneos pasaron hambre. ¿Y cuál fue la gran inteligencia de Abraham? En lugar de postrarse delante de Dios y ver que Dios multiplicara el fruto de sus manos y humillarse delante de Jehová, ¿qué hizo? Y coloco la palabra y la subrayo: bajó a Egipto. Porque esa palabra bajó habla acerca de una caída espiritual, habla acerca de descender en su dependencia en Dios e ir a buscar los apetitos del pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó? No sé si usted se acuerda del relato, se lo refresco un poquito. Estuvo a punto hasta de entregar a su esposa. La negó en un momento. Y su esposa era hermosa, dice la palabra de Dios, que el rey de Egipto la miró y quiso tomarla como concubina, siendo la esposa de Abraham. A ese punto él estuvo en riesgo de destruir su hogar solo por ir y buscar apetitos de la carne, alimento.
Mi querido hermano, la sabiduría del hombre no tiene que ver necesariamente, y termina el versículo 18 diciendo, no necesariamente con conocimiento, es el ejercicio de ese conocimiento. El versículo 18 va a decir Santiago, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Saben qué es lo que está diciendo allí Santiago? Mira, hay un par de aseveraciones ahí muy interesantes que a mí lo personal me hicieron reflexionar mucho. El hombre anda buscando los misterios del universo y cuando logra descubrir alguno no sabe qué hacer con ellos. Hay personas que son muy capaces para usar computadoras e inclusive las inventan, pero no tienen ni idea qué hacer con sus vidas y con sus familias. ¿Se da cuenta como no es solo conocimiento? Es una sabiduría que sea guiada por la palabra de Dios y el consejo de Dios. Mi querido hermano, Santiago va a terminar el versículo 18 planteando lo que es la ley de la cosecha. Dice, el que siembra la sabiduría terrenal cosechará pleitos, divisiones y contiendas, pero el que siembra la sabiduría de Dios cosechará paz y frutos de justicia. Entonces, hermanos, ahí terminamos la primera parte. La primera parte del versículo 13 al versículo 18, que lo llamamos el punto número 1, es el contraste entre las sabidurías. Ahora miremos rápidamente el punto 2, solo 2 secciones vamos a ver hoy. El primero es el contraste entre las sabidurías. El segundo que vamos a mirar, le vamos a llamar la evidencia de la sabiduría, pero que está ausente de mansedumbre. Y lo vamos a mirar en estos 6 versículos que vamos a mirar rápidamente. ¿Cuál es la evidencia de una sabiduría que no desciende de lo alto? Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Acuérdese, le viene hablando al que se hacía llamar maestro, le viene hablando a ese maestro que ahora él se considera sabio y le hace un contraste entre qué tipo de sabiduría es la que usted gobierna, humana o celestial. Y le va a decir, si tu sabiduría, como tú dices tener, fuera celestial, entonces ¿por qué hay pleitos? Esa es la pregunta que le va a hacer. Entonces, ¿por qué hay pleitos? Mi querido hermano, la primera evidencia de la falta de sabiduría de Dios son los pleitos. Si no, levanta el rostro y mira el mundo. Mira el mundo. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué en las escuelas hay tanta herida? ¿Por qué en las familias hay tanto dolor? ¿Por qué hay tantos matrimonios lastimados? ¿Por qué la sociedad va en decadencia y cada vez más? Porque han dejado la sabiduría de Dios de lado. Y la evidencia de la sabiduría de la carne son los pleitos, las contiendas y los conflictos. Mira al hombre, por querer ganar territorio, por querer tener más dinero, por dominar espacios, por enriquecerse a sí mismos, no les importa destruir y lastimar la vida de otros. El primer elemento que Santiago va a connotar aquí, el elemento evidente de lo que es una sabiduría, conocimiento, pero ausente de la mansedumbre delante de Dios, son los pleitos y las contiendas. Lo mira conmigo, versículo 1. Vamos allí, por favor. Entonces vamos a mirar en estos 6 versículos los 3 tipos de pleitos que Santiago va a colocar como evidencia de una sabiduría que no desciende de Dios. El primer tipo de pleito lo vamos a encontrar allí en los primeros versículos. Versículo 1 es pleito entre los hermanos. Ay, hermano, yo no sé usted, pero a mí me da temor hablar de estas cosas. De verdad me da mucho temor. De verdad. Pero la palabra de Dios es clara. Dice el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre quienes? Entre vosotros, le va a decir Santiago. Santiago le va a decir, ustedes, hijos de Dios, acuérdense, le está hablando a la iglesia que estaba en la dispersión, ustedes que conocen la verdad, ustedes que conocen a Cristo, ustedes que han sido lavados por la sangre del Cordero, ustedes que saben que Cristo murió por ustedes para darles vida eterna y esperanza, ustedes les va a decir, ¿por qué creen ustedes? Entonces el primer ámbito que Santiago va a tocar acá de conflictos como evidencia, pleitos como evidencia de la sabiduría humana, es pleitos entre hermanos. Ahora le voy a hacer un recuento muy rápido porque no tengo el tiempo. El anhelo de Dios es que todos los hermanos habiten en
armonía, dice el Salmo 133, pues la historia nos marca que no siempre ha sido así. Absalón, ¿qué trató de hacer? Arrancarle la cabeza al papá para quitarle el reino. Pero también, si usted sigue más adelante, los discípulos que estaban alrededor de Cristo peleaban entre ellos y le decían a Cristo: ¿quién será el mayor en el reino? Y había conflictos. El anhelo de Dios es que todos habitemos juntos en armonía. Pero la realidad práctica es que a veces no sucede. Entonces miremos rápidamente algunos de estos pleitos. En primer lugar, no lo vamos a estudiar porque ya lo vimos. Solo va a ser un recordatorio de lo que Santiago viene hablando. En primer lugar, Santiago va a decir que los pleitos entre hermanos, en primer lugar, son por distinciones sociales. ¿Se acuerda que él ya habló acerca del rico y del pobre? Ya lo estudiamos, por eso no me voy a detener ahí. El contraste, cómo el rico oprimía al pobre con injusticias. Bueno, mi hermano, una de las áreas donde a veces entre los hermanos hay diferencias es por posiciones sociales, por posiciones económicas o por beneficios de lo que es tener ciertos privilegios. En segundo lugar, por asuntos laborales. Capítulo 5 lo va a decir, vaya conmigo rápidamente ahí. Capítulo 5, solo quiero leer un versículo. Versículo 4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. De eso lo vamos a estudiar en 15 días probablemente. Sí, en 15 días lo vamos a estudiar. ¿Qué está hablando Santiago? Que aún entre los hermanos habían conflictos por asuntos laborales, las injusticias laborales. En tercer lugar, por posiciones ministeriales. Si usted se acuerda, en el capítulo 1, mire el versículo 19 y 20 de Santiago, capítulo 1, le dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra en la justicia del hombre. Ahora mire el capítulo 3, versículo 13. Dice el capítulo 3, versículo 13. Dice: ¿quién es sabio entre Dios de vosotros? Muestre por su buena conducta. ¿De qué está hablando Santiago? Acuérdense, lo vimos estudiando desde la semana pasada. Personas que querían colocarse en posiciones que ellos mismos se habían autodenominado maestros y sabios. ¿Saben cuál es otro de los ámbitos de conflicto entre los hermanos? Posiciones ministeriales. Mi hermano, hay un principio en la palabra de Dios en Lucas. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Pero el que en lo muy poco es injusto, también cuando se le den oportunidades mayores será injusto. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Mi hermano, las posiciones ministeriales no son autonominacionales. O sea, que yo me nomino a mí mismo y me coloco y yo me promuevo a mí mismo. Las posiciones ministeriales vienen por la gracia de Dios. Porque Dios mira en nuestro corazón la fidelidad, que en aquello que muy poco era, fuimos diligentes. Y entonces Dios nos coloca sobre algo de mayor responsabilidad. Porque Él sabe que el mismo corazón que guardó lo menor es el mismo corazón que guardará lo mayor. Las posiciones ministeriales son un otorgamiento de la gracia de Dios, no son exaltaciones de virtudes humanas. Mi querido hermano, y en cuarto lugar, también habían conflictos por aspectos personales. En el capítulo 4, 11 y 12, mire conmigo ahí rápido, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura también de la ley y juzga a la ley. Verso 12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Habían diferencias entre las personas y eso generaba conflictos. ¿Pero de dónde proviene eso? De una sabiduría humana ausente de misericordia, ausente de ser manso y humilde delante de Dios. ¿Cuál es la primera evidencia entonces? Conflictos entre los hermanos. Pero también habla de una segunda, y la vamos a mirar allí en la segunda parte del versículo 1. Dice el versículo 1: ¿no es esto que proviene de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tienes lo que decías, porque no pides. Pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago va a colocar en el segundo esfera de conflicto. ¿Se acuerda? La sabiduría humana
La evidencia son los pleitos. Primer ámbito entre los hermanos, pero el segundo ámbito con nosotros mismos. Hermano, no sé si usted es consciente de eso, pero cuántas veces adentro nuestro es un campo de batalla, en nuestro interior. No es con alguien de afuera, es entre nosotros mismos. Es usted mismo mirándose a sí mismo y es un campo de batalla. ¿Pero por qué? Porque las pasiones, los apetitos, los anhelos, las desviaciones del corazón le hemos dado libertad, la hemos alimentado, hemos hecho cosas que no son correctas y hemos alimentado los deseos y los apetitos del interior de nuestro corazón. Y entonces se despierta una batalla en nuestro interior y Santiago le va a decir a ellos: ustedes tienen problemas entre ustedes, entre los hermanos, pero hay una segunda área de conflicto. Le dice: tú mismo, transliterado. Dígame, hermano, si no es cierto que hay días en que usted y yo nos levantamos y no nos aguantamos ni a nosotros mismos. ¿Sí o no? Sí. Porque hay una batalla en nuestro interior. Entonces Santiago va a ser bien claro y objetivo con esto. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Lo triste de esto es que esta batalla que hay en nuestro interior a veces la pagan los que más amamos. Cuando no logramos sujetar esta batalla en nuestro interior a la dependencia de Dios. Y sale. ¿Y quiénes la pagan? Los que amamos. Bueno, la segunda área, Pablo va a usar la palabra edonón. Y esta palabra pasiones realmente va a hacer referencia a los placeres o los deseos de la carne. La palabra de Dios enseña que en nuestro interior hay una batalla. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Cuáles son las bases de esta batalla? Va a decir la palabra de Dios: la codicia y la envidia. En nuestro interior, dice ahí la palabra de Dios, la codicia, poner el corazón por arriba, es un deseo vehemente de algo que quiero tener y no tengo. Entonces brota la codicia. ¿Y por qué dice la palabra de Dios en el versículo 3 que pides y no recibes? Acá el problema está en Dios, que es el que da la respuesta. No, el problema está en quien lo pide, porque lo pide mediante una motivación incorrecta. Por eso es que no lo recibe, porque la motivación de mi corazón está basada en la codicia o la envidia. Y yo quiero algo. ¿Y por qué lo quiero? Porque el vecino lo tiene. ¿Y por qué lo quiero? Porque al hermano se lo dieron. ¿Y por qué lo quiero? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué él sí? Óigame, si esas batallas no son reales en el interior de mi ser. Entonces, como dentro de mi corazón hay una batalla, es un campo de batalla por mis deseos y mis pasiones, Dios dice no. Hermano, voy a aclarar algo. A veces dice sí. ¿Sabe usted cuál es el método más efectivo para que Dios le castigue a usted y a mí? Muchas veces es dejarnos hacer lo que queremos. Muchas veces Dios dice no, y Dios sabe por qué dice no, pero ¿quién es el necio que está encima? Soy yo. Pero yo, entonces ya no es darle la mano a Dios, ahora es tratar de doblar el brazo a Dios. Pero es que yo lo quiero, pero dámelo, Señor. Pero no, te dice Dios, porque te estoy cuidando, te amo y quiero cuidar tu vida, pero es que yo no quiero. Y doblamos el brazo a Dios. Entonces Dios en un momento dice: ¿lo quieres? Cuando vengas lleno de heridas y lastimaduras, no importa, haré banquete de nuevo. El hijo por la vida, haré banquete y te recibiré porque te amo. Pero nos pudimos evitar todas las heridas. Nos pudimos evitar todos los golpes, pudimos evitarnos tener que enderezar el camino después de pagar consecuencias severas. ¿Por qué? Porque a veces somos muy insistentes en querer forzar a Dios en lo que Dios ha dicho no. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque hay una batalla en nuestro interior con nuestros apetitos y nuestros anhelos. Vamos al tercero y último, mi amado hermano. Estos pleitos son con los hermanos, estos pleitos es entre nosotros mismos, pero finalmente estos pleitos son contra Dios. Mi querido hermano, todo pleito que el hombre pueda tener siempre comenzará con su rebeldía contra Dios. Los pleitos entre los hermanos comienzan con la rebeldía contra Dios. Los pleitos con nosotros mismos comienzan con la rebeldía contra Dios.
La tercera esfera que va a decir Santiago, versículo 4 al 6, mire, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Y esa palabra humildes que aparece ahí es la misma que aparece en el capítulo 3, versículo 13, cuando habla de mansedumbre. ¿Sabe qué dice ahí? Está cerrando el escritor bíblico. Santiago está diciendo: el tercer ámbito de batalla del hombre es contra Dios. Cuando comienza con una relación de afecto con el mundo, pero termina amando el mundo. Mi querido hermano, toda relación de amor comienza con ¿qué? Con una amistad. La palabra amistad que aparece aquí es la palabra filia. Y la palabra amistad que dice cualquiera que se hace amigo del mundo, esa palabra amistad habla de una relación íntima. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Señor, Señor, ellos están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Estamos aquí, sabemos dónde estamos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay momentos donde entramos en una relación tan íntima con el mundo que empezamos a cruzar la línea del equilibrio, o podemos llegar a cruzar la línea del equilibrio, y ya no es una amistad, sino ahora es un enamoramiento, y terminamos abrazando los deleites del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye entonces, dice, enemigo de Dios. Y quiero aclarar esa palabra, la palabra constituye que aparece ahí. La palabra constituye que aparece ahí. La palabra constituye habla acerca de declarar la guerra. O sea, cuando yo conozco a Dios, sé quién es Dios, y yo termino amando el mundo, yo le estoy levantando la guerra a Dios. Estoy desafiándolo a Dios. Le estoy diciendo: no me importa lo que tú piensas, no me importa tu sacrificio, no me importan las bendiciones, no me importa lo que has hecho. El mundo me ofrece más placer. Entonces le declara la verdad a Dios. Es un versículo muy fuerte, hermano. No sé si usted lo había estudiado de esta forma alguna vez. Pero el versículo no habla de un acto liviano, de entretenerse con cosas menores. No. Está hablando de que cuando yo menosprecio la gracia de Dios en mi vida, es como dice Hebreos, como que si tuviera por inmunda la sangre del sacrificio y pisotear el nombre del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos Hebreos, no? Está hablando acerca de que no me importa lo que Dios ha hecho, prefiero abrazarlo delante del mundo. Por eso es una guerra, es una batalla, es un pleito contra quién, contra Dios. Y para terminar, mi querido hermano, vamos a tener como conclusión el versículo 6. Vamos a que la misma palabra de Dios nos dé la conclusión. ¿Cuál es la conclusión a este tema? Capítulo 4, versículo 6. La conclusión es que Dios siempre exaltará al humilde. Dios siempre exaltará al humilde, al manso que se sujeta ante él, pero al soberbio lo humillará. Yo quiero que usted sepa lo que es la palabra resiste. Veo el versículo 6 que aparece ahí, dice: y Dios resiste a los soberbios. La palabra soberbio que aparece ahí es la palabra uperefanes. Eso lo vamos a estudiar la otra semana, la segunda parte del estudio, y habla acerca de una persona que tiene altivez, que se coloca por sobre los demás y aún por sobre Dios, pensando ayudarle a Dios en lo que Dios no sabe. Qué ironía, ¿no? Esa es la soberbia. ¿Sabes que la soberbia es decirle a Dios: Dios, tú te equivocas? La soberbia es decirle a Dios: Dios, es que tú no sabes, déjame echarte una manita. O sea, tú me necesitas a mí, porque yo sí sé lo que tú no sabes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios resiste. La palabra resiste, usted la tiene ahí en la pantalla, es una palabra militar. Es la palabra antitazo, es una palabra que se utilizaba para lo que eran las batallas de los ejércitos militares. Y esta palabra habla acerca de que Dios se prepara para la batalla. ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué fuerte! De esa forma mira Dios la soberbia. La forma como Dios mira la soberbia es:
Tú eres altivo y soberbio y pretendes tomar mi asiento. Prepárate para la batalla. Acuérdese, hermano, ¿qué fue lo que llevó a que Satanás quedara destituido del cielo? La soberbia. La soberbia. Porque anheló sentarse en el trono de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Preparó el armamento, salió a la batalla. Fuera de este lado. Mi querido hermano, la altivez no es poca cosa delante de Dios. La altivez es uno de los elementos que Dios más aborrece delante de su presencia. ¿Qué espera Dios? Que usted y yo caminemos con sabiduría que desciende de lo alto. Pero para poder caminar con sabiduría que desciende de lo alto, hay un elemento que es indispensable: mansedumbre. Aprender a ser mansos delante de Él y de su palabra. Saquemos algunas 3 aplicaciones para terminar. Primera pregunta: ¿qué tipo de sabiduría gobierna nuestra mente? ¿Qué tipo de sabiduría? Si usted se detiene por unos segundos y es honesto con sí mismo, usted podría llegar a la conclusión si realmente hasta el día de hoy usted se ha manejado con sabiduría de lo alto o con sabiduría de lo alto. Segundo lugar, tenemos que aprender a ser mansos, sujetándonos a la palabra de Dios para que sea su sabiduría la que guíe nuestro andar, nuestro comportamiento. Y tercero, y le comparto un versículo ahí: aprendamos a vivir bajo el temor reverente de Dios y no ser insensatos. La palabra insensatos habla de una persona que es inmadura e imprudente. Dice la palabra en su Proverbios 1:7, muy conocido, ¿se acuerdan? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero los insensatos la desprecian. La desprecian. ¿Qué desprecia? La sabiduría de Dios. Mi querido hermano, en esta mañana la invitación de la palabra de Dios para usted y para mí es: caminemos en la sabiduría que desciende de lo alto. Pero hay un requisito, acuérdense: ser mansos delante de Dios, mansedumbre, con humildad, colocándome debajo de la autoridad de la palabra de Dios, no solo para llenar mi cabeza de más volumen de entendimiento y conocimiento, es para que la palabra de Dios realmente produzca en mí el efecto que se marcará en mi día a día, en mi andar como hijo de Dios, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como trabajador, como jefe, como empleado, como siervo, como ministro, como maestro de escuela dominical. Colóquelo en el calificativo que usted quiera. Que la sabiduría de Dios sea la que gobierne nuestra vida.